Capítulo 9. Prisioneros. Shi Huai nunca había dormido tan bien. Lo que vio al despertar pacíficamente por primera vez en su vida fue esa familiar y abrasadora oscuridad. Un momento de confusión le sorprendió, como si no estuviera seguro de si este era otro sueño. Miró a su alrededor, tratando de encontrar a Chimu Yao. La respiración rítmica y constante cerca de él le confirmó que Chimu Yao estaba meditando junto a la cama de piedra. Un silencio familiar cayó sobre la cueva. Había pasado más de un año desde que los dos fueron encerrados en ese lugar. Sorprendentemente, al pensarlo, Shi Huai gradualmente se había acostumbrado a vivir de esta forma. Al principio no le molestó que el anciano Yao Wen quisiera matarlo rápidamente. Así no tendría que morir lento en esta cueva. Sin embargo, al regresar el anciano Yao Wen había traído con él a Chimu Yao, quien después de todo terminó siendo un buen acompañante. Shi Huai descubrió que, especialmente ahora, su interés en Chimu Yao había aumentado. Vivir encerrado en esta cueva ya no era tan aburrido. Los recuerdos de Chimu Yao llorando sobre su pecho hicieron que por alguna razón Shi Huai sonriera, haciendo que su humor durara un largo tiempo. Por el momento, Shi Huai no tenía poder espiritual y no podía examinarse a sí mismo. Sin embargo, era capaz de sentir que las llamas del dragón Hui dentro de su cuerpo habían sido purificadas casi en su totalidad. Esto era una inesperada pero agradable sorpresa. Aunque todavía corrían dentro de sus venas corrientes de calor seco, ya no era tan difícil de soportar como lo era antes. Si seguía cultivando de esta forma, había una posibilidad de que algún día él podría vivir como una persona normal. Por lo menos, ya no se volvería incontrolablemente loco. Shi Huai comenzó a esperar nuevamente. No había ningún otro sonido en la cueva silenciosa, ninguna imagen, solo Chimu Yao haciéndole compañía. Shi Huai necesitaba esperar y esperar de nuevo. Solo cuando Chimu Yao terminara de absorber su energía espiritual, podría experimentar la alegría del cultivo dual una vez más. Cuando Chimu Yao terminó y abrió los ojos, notó como Shi Huai estaba balanceando apáticamente sus muñecas encadenadas. Pareciendo notar el cambio en su respiración, Shi Huai rápidamente dejó de moverse y pretendió estar tranquilo. Abrió la boca para preguntar: Pensé que habías dicho que tomaría menos tiempo absorber la energía conforme el cultivo dual progresara. ¿Por qué tardaste tanto esta vez? Han pasado por lo menos unos 10 días. Frunció los labios durante mucho tiempo antes de responder pretenciosamente: ¿No es porque causaste problemas la última vez? ¿Acaso me estás culpando? Claro que sí. Tus acciones pueden influenciar la circulación de mi energía. ¿Así que no habías abierto los ojos porque estabas muy enfocado en hacer circular tu energía? Sí. Chimu Yao asintió seriamente. No le importaba que Shi Huai pudiera o no verlo. Shi Huai volvió a reír. Está bien, está bien. Se supone que... Ajá, sí. Ayu es la persona más dedicada que yo conozco. No necesito tus palabras. Parecías tenerme mucho miedo cuando llegaste a la cueva. ¿Qué cambió? La pregunta tomó por sorpresa a Chimu Yao. Rápidamente se dio cuenta de que ya no era tan inseguro y cohibido como lo era en el principio. Tal vez era porque después de pasar más tiempo juntos, descubrió que el joven Shi Huai no era tan aterrador como él pensaba. Shi Huai solo era un poco pícaro, eso era todo. Chimu Yao no pensó más en eso. Hizo unas señas con las manos y usó la pequeña técnica de lavado en los dos. Después, se inclinó en la dirección de Shi Huai y le recordó: No me des problemas esta vez, o me tomará más tiempo absorber la energía. Shi Huai no respondió. Continuó tendido en la cama de piedra como un cadáver. A pesar de todo, cuando Chimu Yao estuvo encima de él, Shi Huai causó problemas de nuevo, incluso más que la primera vez. Chimu Yao apenas pudo moverse, se recostó encima de Shi Huai y lloró sobre su pecho por un largo tiempo. Mientras sollozaba, le reclamó: ¿Por qué eres tan excesivo? ¿No te dije que me tomara más tiempo absorber la energía si lo haces? ¿Y qué si toma más tiempo? No puedo ser el único viniéndose, solo esperaré por ti. No necesito tu ayuda, no la necesito. Pero quiero ayudar. Shi Huai sonrió con picardía. De repente descubrí que me gusta bastante tu voz. Jadeando y resoplando con descontento, Chimu Yao se levantó y se hizo a un lado. Después de descubrir que realmente no se podía sentar, vaciló un momento antes de decidir acostarse. Dijo mientras se limpiaba las lágrimas: Ya no voy a cultivar más. Shi Huai no se rindió y permaneció en silencio.
Chimuyao eventualmente se quedó dormido. Por alguna razón, quizás debido a un sueño, Chimuyao se volteó, quedando de frente a la cara de Shi Huai. Después extendió la mano y tiró de las solapas de su ropa. Shi Huai escuchó su respiración tranquila y las comisuras de su boca se elevaron. Estaba especialmente de buen humor ahora mismo. En la oscuridad no había manera de saber si era de día o de noche. Mucho menos se podía saber qué estación del año era. La intuición de un cultivador sobre el tiempo era la única forma de llevar el control de los días. Ya que la cultivación dual era parte de su rutina diaria, la espera ya no parecía tan fastidiosa como antes. Habían pasado 3 años desde que su confinamiento comenzó. Chimuyao se sentó en la orilla de la cama de piedra con una pierna paralela a la orilla y la otra doblada hacia su pecho. Se estaba sobando la rodilla. Cultivar por tanto tiempo tenía sus efectos secundarios. Mientras Chimuyao masajeaba su rodilla, pudo sentir cómo algunas partes se habían vuelto extremadamente suaves. No había callos, pero la textura de la piel en esa parte era obviamente diferente de lo normal. Tampoco estaba sorprendido. Si siempre hacía la misma posición sobre esta cama de piedra, sus rodillas lo iban a resentir. ¿Te duele? Shi Huai preguntó después de notar sus movimientos. Ya no duele, pero aún así mis rodillas se sienten diferente. No tengo una cama en mi residencia en la secta Chinse. Si te gustan las camas suaves, contrataré a alguien para que haga un colchón muy suave para ti. ¿Por qué harías un colchón para mí? ¿Tienes cama en tu residencia en la secta Juan? ¿Es suave? Sí. Entonces iré a buscarte a la secta Juan. Chimuyao volteó a mirar a Shi Huai. ¿Por qué irías a buscarme? ¿No es obvio? Chimuyao continuó masajeando su rodilla mientras murmuraba suavemente. Dijiste que tomaríamos caminos separados cuando saliéramos de aquí, que pretenderíamos jamás habernos conocido. Shi Huai no pudo evitar sentirse deprimido cuando escuchó esto. No escuchas nada de lo que quiero decir, pero ¿recuerdas eso claramente? Pensó Shi Huai. Jiu, échale un vistazo a mi muñeca por mí. Siempre se siente incómodo en esa parte. Mi piel no se ha fusionado con la cadena, ¿verdad? Dijo Shi Huai mientras sacudía las cadenas. Chimuyao notó que Shi Huai tenía el hábito de mover las cadenas de las muñecas y tobillos. Estar encadenado todo el tiempo era obviamente incómodo. La petición hizo que de repente pensara en una noticia que había leído antes de transmigrar en el libro. Era sobre cómo el caparazón de una tortuga se deformaba si tenía una bolsa de plástico envuelta alrededor de su cuerpo por mucho tiempo. No pudo evitar preocuparse. Chimuyao saltó de la cama de piedra. Con los pies descalzos, ligeramente y casi sin hacer ningún ruido, se acercó a Shi Huai. Las vestimentas de la secta Juan revoloteaban y bailaban suavemente mientras caminaba, revelando ocasionalmente una parte de sus piernas color porcelana. Era una verdadera pena que Shi Huai no pudiera ver esto. Examinó los grilletes de Shi Huai antes de agarrar su muñeca y moverla junto con la cadena. No parecía que estuvieran pegadas. Parece que está bien. Antes de que las palabras salieran de su boca, el mundo de Chimuyao se puso de cabeza. Shi Huai se había aprovechado de su distracción para agarrarlo repentinamente y jalarlo hacia él. Después de todo, él era un cultivador talentoso, adepto a las artes marciales. Incluso sus técnicas mortales eran suficientes para causar que el desprevenido de Chimuyao cayera hacia adelante junto a él. Shi Huai aprovechó esta oportunidad para besar a ciegas cualquier parte de Chimuyao que estuviera cerca de él. Sus acciones eran salvajes, con la fuerza de una ballena devorando un tigre. Shi Huai se estaba volviendo loco por tanto contenerse. Desde que se dio cuenta de su insatisfacción, no pudo dejar de pensar en tocar a Chimuyao. Anhelaba besarlo y abrazarlo. Como una bestia salvaje, lo deseaba ferozmente. Shi Huai nunca había sabido hasta ahora lo agonizante que era reprimir los sentimientos por alguien. No podía esperar a probar más. Lo besó, pero no fue suficiente. ¿Cómo era esto posible? De hecho, aún quería tocar a Chimuyao, cada parte de él. Chimuyao estaba aturdido después del beso frenético. Shi Huai aún lo agarraba del dobladillo de sus ropas con un agarre mortal. Chimuyao batalló bastante para zafarse y liberar sus ropas, pero no fue hasta que escuchó el sonido de la ropa desgarrándose que se tambaleó varios pasos hacia atrás. No se detuvo hasta que su espalda se presionó contra la pared de la cueva.
Fue en ese momento en el que se dio cuenta de que Shi Huai había estado planeando esto por mucho tiempo atrás. Desde que él expresó que ya no quería hacer esto, Shi Huai había estado repitiendo el mismo gesto, complaciendo a Chimu Yao para poder salirse con la suya. Shi Huai se recostó de nuevo y se relamió. Te dije que te besaría. ¿Fue en tu mejilla? Chimu Yao se limpió fuertemente con su manga, pero la piel de esa parte parecía estar ardiendo. No había sido solamente su mejilla, también fue su oreja. Aun cuando ya había pasado un largo rato desde que se separaron, la sensación de esos labios calientes tocando su rostro seguía estando viva en la mente de Chimu Yao. Se sentía tan caliente que casi entraba en pánico. ¿Por qué no me estás maldiciendo? El arrogante de Shi Huai estaba esperando a que Chimu Yao arremetiera contra él, pero no hubo una respuesta. Shi Huai preguntó, ¿estás dormido? Aún nada. Shi Huai preguntó otra vez, ¿estás enojado? Chimu Yao no dijo una palabra. Mientras se sentaba, aún tocándose la mitad de su rostro, sus mejillas estaban rojas y sus orejas se sentían como si ardieran en fuego. Su corazón latía locamente sin control, evocando el sonido de los cascos de caballo al golpear el suelo salvajemente. Sí, habían cultivado dualmente antes, pero esta era la primera vez que se tocaban fuera del cultivo. Para Chimu Yao, el arte de la cultivación dual era lo que él practicaba antes de entrar a la secta Huan. Todas las veces anteriores se habían sentido como si solo hubiera completado una tarea. Sin embargo, este tipo de contacto era diferente. Yu. Shi Huai lo llamó de nuevo. Chimu Yao le preguntó sinceramente a Shi Huai, ¿lo que dijiste antes está en pie? ¿Qué? Lo que dijiste antes de que comenzáramos a cultivar dualmente. ¿En verdad no quieres involucrarte para nada conmigo? Chimu Yao no quería nada más que pararse firmemente y decir sí, pero pensó que la respuesta sería demasiado dura. ¿Qué tal si hacía que Shi Huai tuviera un ataque de locura otra vez? Por lo tanto, permaneció en silencio. Shi Huai solo pudo mencionar, las llamas del dragón Hue en mi cuerpo ya casi se han disuelto, así que podría tener que buscarte de nuevo en el futuro. No te trataré mal, puedo darte muchas... No es necesario. ¿Qué? Yo solo cultivé dualmente porque no tenía otra opción. De otra manera, no hubiera querido hacer esto. La cueva se sumió en el silencio. Shi Huai no dijo explícitamente su aplastante deseo de dejar la cueva en este justo momento y llevar a Chimu Yao junto con él de vuelta a la secta Chin-Se. Él podría tener un colchón suave para que Chimu Yao durmiera cómodo. No habría grilletes atando sus manos y pies, así que podría tocar a Chimu Yao, abrazarlo y, bueno, él sería capaz de hacer tantas cosas, pero Chimu Yao no quería eso. Parecía ser que la única razón por la que Chimu Yao cultivaba dualmente con él en esta cueva era solo para cumplir con el acuerdo que habían hecho desde un principio. Chimu Yao no se había enamorado, él era el único que lo había hecho. Shi Huai preguntó una vez más, entonces, ¿qué tal si...? Estoy casi en la última etapa de Lian Chi. Chimu Yao dijo de pronto, según mis cálculos, seré capaz de subir a la etapa Shuji después de 2 veces más. Definitivamente me concentraré en cultivar. Mientras tanto, no debes molestarme, ¿entendido? Chimu Yao trajo a colación este hecho demasiado pronto. No tenía ninguna esperanza de llegar a la etapa inicial de Shuji. Jamás pudo obtener las preciadas píldoras de la secta Huan para subir a esta etapa, ya que solo era para algunos cuantos. Además, él no tenía un anciano a su lado para guiarlo. Más aún, él y Shi Huai practicaban diferentes caminos de cultivación. Por lo tanto, Chimu Yao solo podía confiar en sus propios esfuerzos para llegar a esta etapa. Había una posibilidad de que algo saliera mal. Incluso un momento de distracción podía mandarlo a una agonizante desviación de chi. Shi Huai pronto se quedó callado. No sacó a colación el tema anterior. Lo único que podía decir en este punto era, lo entiendo. Realmente necesito concentrarme ahora mismo, así que no intentes molestarme de nuevo. Podemos hablar sobre otras cosas después. Está bien. De hecho, Shi Huai estaba lleno de preguntas como... ¿Te gustaría que fuéramos compañeros de cultivo permanentemente? ¿Estarías dispuesto a ser la esposa del joven maestro de la secta Chin-Se? Pensó Shi Huai.